Gloria al Señor, muy buenas noches, amado, Dios le bendiga. Hoy sábado, como es una costumbre, los sábados estar en un tiempo de estudio. Hoy queremos tomar este tiempo para compartir un momento la palabra del Señor con todos ustedes. Su hermano pastor Ander Pineda, Iglesia Bíblica Renovando la Pasión por Jesús, República Dominicana. Estamos ubicados en la ciudad de San Pedro de Macorís. Es un honor, inmenso honor. Aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías, el profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste de rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió. Gloria al Señor. Yo quiero que hablemos esta noche acerca de los profetas de Dios, de los profetas enviados y de los falsos profetas. A sazón de algunas situaciones en estos últimos tiempos con relación a algunos hombres que han tenido la intromisión de comenzar a dar palabras proféticas en nombre del Señor, y estas no han tenido cumplimiento. Y en esta generación, gloria al nombre del Señor, en esta generación en la que estamos viviendo, donde la gente comienza a crear conflictos personales con relación a cosas que son totalmente espirituales, y creen que en un momento determinado, cuando uno puede reprender la mala actitud de cualquier hombre o de cualquiera mujer que, llamándose profeta, tomase la palabra de Dios y comenzase a hablar en el nombre del Señor, y su palabra no tuviese cumplimiento, entonces en ese momento la gente cree que uno personaliza, que uno tiene un asunto personal con alguien, con algún hombre o alguna mujer, obviando la palabra. Estaba en una situación donde Dios le había puesto a profetizar en medio de una nación convulsiva, una nación que no quería saber de Dios, que la palabra del profeta era palabras que creaban como heridas en medio de un corazón que realmente no quería nada con Dios, de una generación que rehusaban a Dios. Y en ese contexto aparece un hombre llamado Ananías, un profeta, gloria al nombre del Señor, que venía de una línea profética. Ananías era hijo de un hombre llamado Azur, que era profeta en una ciudad llamada Gabaón, de donde nacen una gran escuela de profetas. En Gabaón había una escuela profética, y este hombre Ananías tenía es decir, podríamos decir que tenía una referencia, tenía un legado profético, porque su papá fue profeta, reconocido en sus días. Su papá era un hombre llamado Azur, y fue un profeta reconocido, aunque nosotros no tenemos alguna incidencia bíblica de sus hechos directamente, pero sí en los registros antiguos se habla del profeta. Ahora bien, Jeremías está en contra de un sistema, no porque se le antojó a Jeremías. Jeremías está en contra de una clase profética gobernante, no porque quiso hacerle la guerra a los profetas gobernantes, era porque él tenía una palabra de parte de Dios. Él había sido enviado por parte del Señor a profetizar, y justamente sus palabras no eran halagüeñas, no eran palabras que caían en la sociedad, porque no estaba conforme a las palabras de los profetas de sus días. Jeremías tenía unas palabras proféticas totalmente diferentes. Hablaba lo que iba a venir, y hablaba porque él hablaba lo que Dios había puesto en sus oídos y se había constituido en boca de Dios. Jeremías tenía una relación muy estrecha con el Señor y un cuidado muy directo de no hablar nada que Dios no pusiese en su boca. De hecho, cuando le corresponde a Jeremías entrar en este proceso de la profecía, Jeremías tiene una batalla, una lucha, porque él sabe que ser profeta era un asunto tremendo. Un profeta era alguien, sobre todo si era un hombre de Dios, era alguien que se iba a poner a la corriente, era un hombre que iba a tener momentos de sufrimientos, era una persona que en un momento determinado de su vida muchas cosas de él no serían aplaudidas ni agradadas por cuanto su posición de profeta.
aunque había muchos profetas que por el título gozaban de cierto privilegio, los verdaderos profetas siempre, en casi todos los casos, tenían esa contrariedad a causa de sus profecías, a causa de su mover profético, porque los profetas hablaban lo que venía del corazón de Dios, y cuando el pueblo estaba en pecado, cuando el pueblo estaba en rebelión, que Dios ponía la boca en los profetas, entonces esa palabra como que no era muy bien tomada. La gente se sentía, como le digo, se sentía acusado a causa de la voz de la palabra profética. Entonces Jeremías tiene una palabra en la que Dios le dice que Nabucodonosor vendría, que Nabucodonosor iba a llevar cautivo a Israel, que pondría peso, que iba a ser esclavo, que muchos iban a morir de espada. Y entonces aquí tenemos a Ananías que dice que no, que eso es mentira, que el Señor le había dicho a Ananías, había tomado el yugo que tenía Jeremías en su cuello, lo quebró, lo rompió, y dijo, mira, así como yo he quebrado el yugo, así dice el Señor, así quebrantaré al rey Nabucodonosor, a su reino, a su nación. El Señor lo va a hacer, el Señor traerá de nuevo de vuelta todos los utensilios de la casa de Jehová que fueron saqueados. El Señor tiene una palabra de restauración para la nación de Israel, y muchos escucharon la voz de Ananías el profeta y hicieron caso, menospreciaron la voz de Jeremías, porque la palabra de Jeremías no estaba conforme a la época. La profecía de Jeremías no era una profecía conforme al tiempo. La profecía de Jeremías, Dios te bendiga, Jairo, igualmente Dios te bendiga, hermano. La profecía de Jeremías era una profecía que no estaba conforme al corazón de la nación de Israel, y mucho menos caía muy bien en el corazón del rey. Es decir, no era un tipo que estaba dispuesto a agradar al poder político, era un hombre que estaba dispuesto a agradar a Dios. Y déjeme decirles que los profetas que tenían ese nivel de cuña con los políticos, con el reinado, le iba bien. De hecho, Ananías vivía muy bien, vivía cómodo. Los profetas que estaban profetizando a favor del reino le iba muy bien. Los reyes le tenían en alta estima, tenían buenas casas, tenían muchos privilegios, comida, sirviente, eran tratados con mucha dignidad, con mucho respeto. Jeremías, siendo un hombre joven que quizás pudo haber anhelado cualquiera de esos privilegios, prefirió menospreciar cualquier privilegio que pudo haber hallado en la casa del rey para profetizar y para hablar única y exclusivamente la palabra de Dios. Su corazón estaba concentrado en hablar la palabra del Señor. Jeremías, entonces, dice la escritura que Dios habla el corazón de Jeremías. El Señor Dios bendiga a todos los hermanos que se están conectando, de un toquecito ahí y comparte esta transmisión con otros hermanos. Permita que podamos llegar esta noche, podamos bendecir más corazones con la palabra del Señor. Dios le dice a Jeremías, óyeme, ve y habla al profeta Ananías y dile. Entonces va Jehová y habla a Jeremías. Jeremías se devuelve y va donde está el profeta Ananías y le dice lo que Dios le había dicho. Mira, tú has quebrantado la palabra del Señor, tú has pervertido el pueblo, tú has creado una rebelión, has hablado palabras falsas a este pueblo, has dicho lo que Dios no ha dicho, has dicho que Jehová habló, mas Jehová no ha hablado por tu boca, has hablado de tu propio gloria al nombre del Señor, y tú has desviado, has creado una rebelión contra Dios, has creado una rebelión contra la palabra del Señor, y de cierto que tú morirás, de cierto morirás. Vas a morir por haber creado un estado de rebelión, vas a morir por haber creado un estado de rebeldía contra la palabra profética, la palabra verdadera, la palabra absoluta, la palabra que realmente vino de los labios de Dios. Hiciste oposición, te levantaste como una oposición para que Dios no pudiese hablar al pueblo. Tú hiciste la barrera para que esta palabra verdadera y la palabra que tú dijiste tuviera una interferencia, sabiendo tú, Ananías, estoy yo parafraseando, que cuando tú dijiste que Dios no habló por mi boca y tomaste el yugo y lo quebraste, hablaba de tu corazón, hablaba mentiras, sabías muy bien que Dios no te estaba hablando, sabías muy bien que Dios no te había dicho nada, más para agradar el corazón del rey, más para agradar al pueblo y para hacerte ver como un buen profeta, hablaste de tu propio corazón. Más te digo ahora, gloria al nombre del Señor, más te digo ahora, dijo el profeta Jeremías, versículo 15, estoy en el capítulo 28 de Jeremías. Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Cuánto peligro hay para todos aquellos que dicen que Dios le envió y Dios no le ha enviado? Yo quiero llamar la atención a todos aquellos que se están llamando profetas,
quiero llamar la atención a todos aquellos que están confiados. Hay un peligro eminente, hay un peligro increíble en decir lo que Dios no ha dicho. Hay un peligro latente en tomar la palabra de Dios en su boca y decir que Dios ha hablado cuando Dios no ha hablado por tu boca. Uno no puede estar inventando a ensayar, a ver si la pego. Hay gente que profetiza a ver si la pega. Si la pegué bien, si no la pegué como quiera pasa. ¿Sabe por qué? Porque en los días antiguos los profetas eran tomados muy en serio en la comunidad judía. Los hombres que eran hombres de Dios eran tomados muy considerados, aunque muchos profetas de Dios fueron muertos, fueron maltratados. Pero sin embargo la gente en algún sentido entendía que los profetas eran hombres de Dios y que cuando una gente decía que él era profeta de Dios, tenía que estar muy convencido, tenía que estar muy claro, tenía que tener una vida muy consagrada y tenía que estar bien edificado sobre esa verdad de que él es un profeta, porque la gente sabía que Dios no escogía a todo el mundo y que Dios no hablaba por todas las bocas. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Dios no hablaba por todas las bocas. Dios no hablaba por todo el que decía Sama, Sama, así dice el Señor. Dios no hablaba por todo el que decía sube y veo, camina y anda. Dios no hablaba por todas esas bocas. Habían solamente bocas específicas por donde la palabra de Dios salía. Y cuando alguien decía una palabra que no era de Dios, la gente entonces tenía una firmeza en las escrituras para desdeñarlo, para menospreciarlo como profeta y tenerlo como un falso profeta. Y dice la escritura, gloria al nombre del Señor, que si eso ocurría, entonces la gente tenía que tenerlo como un falso profeta. Vamos a ir luego a la cita aquí en Deuteronomio. Tendría que verlo como un falso profeta. Pero hoy, Señor, hoy tenemos una generación de evangélicos tan tosco y en las escrituras. Tenemos una generación de evangélicos que se mueve tanto por los sentimientos, una generación de evangélicos que no es capaz de razonar como una gente adulta, como un espíritu adulto, como una gente madura, y ver cuando alguien le profetiza y solamente porque tiene un renombre, solamente porque tiene ciertos niveles de fama, porque es el fulano de tal. Aquí no importa el renombre, aquí no importa cómo se llame, aquí lo que importa es que si usted dijo que Dios habló por su boca y usted profetizó y su palabra no se cumplieron, dos cosas ocurrieron. O usted es un falso profeta en sentido primario, el cual anda engañado y engañando, o se emocionó. Y no necesariamente que sea un falso profeta, sino que se emocionó. Y eso le puede pasar a cualquiera. Cualquiera se puede emocionar y decir que Dios le dijo ahora, pero hay un peligro como quiera. En los dos casos de hablar y decir que Dios le dijo sin haberle dicho, hay peligro como quiera, sea basado en una emoción o con una intención propia de hablar con conciencia de que Dios no habló por su boca. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí hay gente que alude, tenemos gente que alude de ser maduros espirituales, comienzan a hablar, comienzan a profetizar, dicen 60,000 cosas, una tras otra no se cumplen, y aquí no saben. Siguen predicando en las iglesias, siguen los pastores invitándole, siguen los concilios abriendo las puertas, siguen la gente abriendo los estadios, y teniendo por evidencia de que profetizaron una vez y no se cumplió, profetizaron de otra y todavía la gente le sigue invitando. Yo le voy a hacer y usted se lo puede hacer ya, yo sé que quizás lo pueda ver. Yo quiero saber en dónde va a poner la cabeza Rafael Ramírez ahora. Hace unos días, la semana pasada, viernes pasado, Rafael Ramírez dijo que Dios le habló por su boca, que Dios le había dicho a él que el coronavirus iba a terminarse el lunes y que hasta el lunes llegaba el coronavirus. Nosotros hoy es sábado y aquí en este país, en República Dominicana, aumentaron los casos. En Estados Unidos aumentaron los casos en esta semana de mortalidad y de infección. Y en muchos otros países donde no habían casos, están comenzando a aparecer casos. En Haití comenzaron a aparecer casos de mortalidad. Pero él dijo muy sosegadamente, él dijo muy confiadamente, como está acostumbrado, literalmente está acostumbrado a decir que Dios habló por su boca y está acostumbrado a manipular al pueblo con informaciones y después decir que son profecías.